mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. Bueno, realmente es un privilegio poder compartir juntos la palabra del Señor. Es un privilegio poder iniciar esta conferencia que hemos estado esperando nosotros, hemos estado orando, porque creemos que es un tema, el tema de la iglesia, tan importante que debemos ser instruidos, no por los que vayamos a pararnos acá, sino por la palabra del Señor. Cuando hablamos de la iglesia, la novia de Cristo, realmente tenemos que estar seguros. El Señor tiene algo que decirnos por medio de su palabra. Así que voy a pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en Mateo 16 y vamos a leer Mateo 16 desde el 13 al 20. Es uno de los textos que tal vez hemos escuchado de pasada o hemos compartido alguna vez y que muchas veces en realidad también han sido hasta controversiales. Pero es tan importante entender lo que el Señor Jesús quiso decir sobre la iglesia aquí, que vamos a hacer lo mejor para poder entenderlo. Amén. Mateo 16, verso 13. Vamos a leer hasta el 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen quién soy?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de ella, y porque realmente podemos conocerte, y no solamente conocerte a ti, sino también el propósito que tú tienes con tu iglesia. Abre nuestros ojos espirituales para poder verte a través de lo que tú has escrito, Dios. Amén. Bueno, yo quiero hablarles de algo que es probable que todos estamos familiarizados, y que es la luna.
Ahorita probablemente si salimos, ya es de noche, tal vez la vamos a encontrar ahí. Y es interesante ver que realmente este es nuestro satélite natural de la Tierra. Muchas veces no le damos tanta importancia, pero está ahí y cumple un papel muy importante, porque ejerce una fuerte influencia en el ambiente y ayuda a causar las mareas, ayuda a causar las corrientes marinas, logra que estabilizar el eje de la Tierra. O sea, nosotros probablemente no sabíamos eso. Nos está ayudando constantemente para que realmente la Tierra vaya por donde tiene que ir. Resulta un escudo muchas veces para rocas que puedan realmente llegar hacia nosotros. Entonces cumple un papel muy importante. Y ahora quiero concentrarme en un aspecto importante de ella. La luna como tal no tiene luz propia. La luna como tal tiene 4 facetas principales. Yo sé que cada día va cambiando, pero lo hemos categorizado de esa forma. Tenemos la luna nueva, tenemos el cuarto menguante, tenemos la luna llena, el cuarto creciente. Y cada una de estas etapas es importante conocerla. Porque cuando tenemos una luna llena, podemos ver, inclusive estando en el campo, podemos ver dónde uno camina. Pero cuando tenemos una luna nueva, no sabemos que existe la luna. No sabemos dónde está. Y es más, durante el día puede suceder algo complicado también a través de la luna. Puede ser que la luna como tal se interponga entre el sol y nosotros, causando un eclipse. Entonces, si nosotros vinculamos la luna, yo sé que cada ilustración no es exacta y no es excelente, pero nos ayuda a tener una imagen de que si vinculamos la luna con lo que es la iglesia, nosotros podemos tener muchas veces esas mismas facetas. Si nosotros estamos llenos de Dios, que Él es la luz verdadera, vamos a ser como una luna llena, que todos pueden verla, que realmente puede dar luz en medio de la oscuridad. Pero si probablemente nosotros estamos tan metidos en lo que es la tierra, el mundo, y ponemos el mundo antes del sol, vamos a ser como esa luna nueva que no se la ve. Podemos ser el cuarto creciente, un poquito visible, pero no tan visible. Un cuarto menguante, que realmente ya no queremos ser tan visibles, cuando en realidad la iglesia ha sido llamada para reflejar a Cristo. Y hay un peligro más complicado aún: podemos ser un eclipse lunar, obstruyendo a Dios, poniéndonos en el medio y realmente bajo religiosidades, no dejando ver que las personas vean a Dios, sino nos vean a nosotros. Pero yo quiero decirles que realmente es importante el papel que desempeñamos nosotros. Y nuestro papel tiene que ser ese, como de una luna llena. Que lo que haga es reflejar la gloria de Dios y que la tierra oscura tenga luz y pueda saber de lo que existe en la luz verdadera. Somos un puente entre los que se ve para los que no lo ven. Si la iglesia no refleja a Cristo, pierde su función más importante. Si la iglesia no está reflejando a Cristo, ha perdido su razón de ser. Ha perdido la razón por la cual Dios la ha puesto acá. La iglesia verdadera está compuesta por los hijos de Dios y conjuntamente son la luz del mundo. Esta noche vamos a ver cómo Dios salva a sus hijos y estos tienen la tarea de mostrar la luz verdadera y cuidar la reputación de la novia de Cristo. Ser una iglesia santa. Punto número 1, la iglesia y sus miembros son salvados por Dios. Es interesante ver cómo este pasaje contextualmente está un poco después de lo que Jesús estaba hablando a los fariseos.
Jesús le estaba hablando a los fariseos porque, bueno, ellos preguntaban para tentarle. Queremos señales, le decían. Queremos una señal del reino. Y básicamente la respuesta de Jesús es, yo no les voy a dar una señal más de la de Jonás. Y dentro de esa conversación, inclusive Él les dice, ustedes pueden reconocer las señales del día y la noche, pero no pueden reconocer quién, las señales de Dios. Los fariseos comprendían la Biblia, conocían la Biblia de entrada, de salida, todo lo que era la ley, la conocían probablemente de memoria. Pero en su ceguera no pudieron encontrar al Salvador ahí que estaba gritando su nombre. Y es ahí que el Señor Jesús lleva a sus discípulos, como dice acá, cuando en el verso 13, los llevó a Cesarea de Filipo. ¿Por qué? En Cesarea de Filipo era una región gentil. En Galilea el Señor Jesús tenía muchas personas que lo seguían. Había multitudes. Pero los llevó a un lugar porque quería decirles algo importante. Los llevó a una región gentil donde Jesús no era un protagonista, para darles un mensaje de suma importancia. Y la forma en la que empieza este mensaje es preguntándoles, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y hace la pregunta y inmediatamente sus discípulos contestan. Vamos a leer esta parte. Y ellos respondieron, verso 14, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Esta respuesta realmente era esperada. ¿Por qué? Porque en Galilea se veía por medio de Jesús hacer muchas señales. No era una persona normal. No era una persona, realmente era visible para todos todo lo que él estaba haciendo. Y la respuesta de ellos no es una respuesta en sí equivocada. Porque si nosotros leemos Deuteronomio 18, del 15 al 18, que lo voy a leer, dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oirás. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva ya yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Había una expectativa. Ellos conocían la ley, había una expectativa, tenía que venir el profeta. Entonces cuando ven a este maestro, ven a Jesús comenzando a hacer señales y cosas, ellos dicen: wow, este es parecido a Juan el Bautista, este es parecido a Jeremías. Pero básicamente lo que ellos no lograron entender es que si bien el Señor Jesús, como parte de sus oficios, él era un profeta, también era sacerdote, también era rey, pero por sobre todo era el Mesías prometido. Y en medio de las personas no comprendían esto, veían las señales, veían la ley y decían: este es un profeta más. Es un profeta importante, pero es un profeta. Y es ahí donde el Señor Jesús vuelca la pregunta a sus discípulos. Y esta vez les pregunta a ellos. Verso número 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Verso 16. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es ahí donde podemos ver que la revelación de Jesús como el Hijo de Dios vino a Pedro
a través del mismo Dios. Dios fue el que abrió y quitó ese velo de Pedro para que él pueda ver que quien estaba desempeñando estos grandes milagros no era un profeta más. Era el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Era el Salvador. De la misma forma, todos los que en algún momento hemos confesado a Dios como nuestro Salvador es porque Él ha quitado ese velo para que nosotros podamos verlo, para que nosotros podamos contemplar y responder, como se llama, con arrepentimiento y fe. Y es eso lo que sucede. Interesantemente, el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro. ¿Por qué? Porque realmente Pedro, bienaventurado, es feliz, porque ha podido recibir la revelación de parte de Dios que todos los fariseos que estudiaban la Biblia, la ley en ese momento, no la pudieron ver. Esas personas que conocían el Antiguo Testamento de memoria no pudieron ver lo que Dios permitió que Pedro vea. Y Dios abrió sus ojos y quitó ese velo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro pudo identificar eso? ¿Y por qué los fariseos que andaban preocupados, en realidad no andaban tan preocupados? Andaban más preocupados de querer opacarlo, porque no habían entendido el mensaje. No querían escuchar. Ellos querían ser como ese eclipse que pueda obstruir la revelación del Hijo de Dios, y ser ellos lo importante, pero no poder reflejar a nuestro Dios. Y bueno, ahí vemos cómo este debate continúa. Hay un debate fuerte entre ellos, y es ahí donde podemos ver que nuestro Salvador justamente muestra a través de, diciéndole a Pedro, Pedro le dice: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él muestra y vincula justamente lo que Dios había prometido en 2 Samuel 7, de que iba a venir el Hijo de Dios viviente, en lo que se denomina el pacto davídico. La promesa de que Jesús iba a venir ya se había dicho, y Pedro pudo identificarla, de que ese era el Mesías, de que ese era el momento, y de que realmente Dios estaba mostrando y revelando su palabra. Para todos los que tenemos más de 30 años, podemos saber que es una película y un rollo de una cámara. Para los que son más jóvenes les voy a tratar de explicar. Las cámaras antiguas funcionaban a través de estas películas, que uno las ponía, las instalaba y sacaba la foto. Pero teníamos una foto ahí, una película, así se llama, que no podía ser vista, que realmente a los ojos humanos no podía, en realidad estaba oculta. Y había un procedimiento muy importante para poder agarrar, llevarla y revelarla, que es lo que se conocía como la forma y el proceso en el cual realmente teníamos después la foto impresa. Ahí no había, así salía mal la foto, ya ni modo, ya no había corrección. Ahora, vemos que algo sucedió y podemos tomar otra, pero ahí no. Necesitábamos de ese proceso para que las personas puedan tener la foto en sus manos. De la misma manera, si el Señor Jesús no se hubiera revelado a nosotros, nosotros seríamos ciegos a Él, no lo hubiéramos conocido, hubiésemos pasado totalmente desapercibidos, viviendo sabiendo que probablemente existe un creador, al ver tan grande creación, pero sin saber quién era Él. Hace un tiempo tuve el privilegio de pasar justamente una materia, y justo acá está mi profesor, y él daba un ejemplo de que básicamente
Si el Señor no nos revelaba, nosotros seríamos como los atenienses, simples atenienses, que sabían de la existencia de Dios, pero no sabían quién era Dios. Gracias al Señor que nos ha revelado al Hijo para que podamos conocerlo. Así como Pedro, nosotros también tenemos ese gran privilegio. En este punto hemos visto cómo Dios se reveló a Pedro para que pueda ser conocido por él. Ahora vamos a ver cómo Dios utiliza a Pedro y en realidad a su iglesia para darse a conocer. Punto número 2, la iglesia representa a Dios. En el verso 18 podemos leer que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo sé que este es uno de los versos probablemente más complicados. Y la verdad tuve la oportunidad de leer a varias personas en este tiempo que estaba preparando y no están de acuerdo en todos los puntos. ¿Por qué? Porque es un verso complicado de entender. Pero algo que coincidía y que realmente quiero desarrollar hoy es, bueno, primero, generalmente se lo ha visto de esta forma. Cuando hablamos de esa roca, la Iglesia Católica en su tradición lo vincula directamente con Pedro. Otros lo hemos ido vinculando con la confesión de Pedro. Hay otros que dicen que esa roca es las enseñanzas de Jesús. Yo me voy a quedar con una combinación entre las dos primeras. Es Pedro, pero la confesión de Pedro, simultáneamente. La confesión de Pedro es la misma confesión que hemos hecho nosotros el día en el que Dios nos ha salvado. Cuando Dios abrió nuestros ojos para que podamos conocerlo. Entonces, sí, es verdad, tal vez la Iglesia Católica tenía algo de razón en el hecho de decir sí es Pedro, pero en realidad es una razón incompleta, porque en realidad somos nosotros, todos los que hemos podido ver a Dios para ser salvados por Él, los que podemos confesar a Él como nuestro Salvador. Y esa es la forma en la que Él se ha revelado. Jonathan Lehman, en su libro de la membresía, dice lo siguiente: Jesús no construirá su iglesia sobre palabra ni sobre personas, sino sobre personas que creen que el evangelio es verdadero. El Señor no edifica su iglesia sobre una persona como tal. El Señor no edifica su iglesia sobre palabras como tal. El Señor edifica su iglesia sobre personas que han recibido esta revelación de parte de Dios y conocen a Él como su Salvador. Y esa es la iglesia de Jesucristo, de la cual nosotros, gracias a Él y a su obra en la cruz, somos parte. Entonces la iglesia está constituida por todos los que en algún momento hemos conocido al Señor. Ahora, evidentemente Pedro sí tuvo un papel importante. Nosotros podemos ver cómo realmente tuvo una tarea importante al inaugurar la iglesia en Hechos 2, predicando ahí en Jerusalén. Y Dios le dio el privilegio en diferentes hitos. Por ejemplo, en Hechos 10, cuando se le dio la tarea de ir y predicar a los gentiles, con el famoso capítulo donde se le dice que mata y come. Pero es importante ver que Pedro fue un apóstol igual que el resto, en el sentido de revelar al Señor. Es más, hubieron circunstancias en las que Pedro, como tal, tuvo que ser reprimido por Pablo, Gálatas 2. Y cuando hubo un problema en el cual no se entendía la parte del evangelio, en Hechos 15, Pedro tuvo un voto y quien en realidad estaba guiando era Santiago. Entonces, la palabra de Dios en su conjunto nos está mostrando que esta revelación
es acerca de la confesión que tenemos de reconocer por medio del Evangelio quién es Dios. Y eso es lo importante que tenemos que tener en mente. Porque si entendemos este verso, entonces vamos a saber que en realidad que lo que viene más adelante es parte de lo que nosotros también debemos hacer. Es parte de lo que a nosotros se nos ha encomendado como la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que estar completamente conscientes. Y ahí es donde se desarrolla la siguiente parte del verso, que dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ahí vemos, ¿por qué las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella? Tomando en cuenta de que estamos hablando de que es la iglesia de Jesucristo, esa roca. ¿Por qué las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella? Porque, querido hermano, el día en el que compartamos la palabra del Señor y las personas sean salvadas, ese día una persona que estaba yendo al infierno va a cambiar su rumbo hacia el cielo. No por tu obra, sino porque Dios, por medio de la predicación, cambió y quitó ese velo a esa persona. Y la salvación llegó a una persona. Y de la misma forma se va replicando, y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo. No precisamente porque existe un poder sobrenatural en nosotros individuales como tal, sino en conjunto de nosotros, a través de la predicación del Evangelio. Es el Evangelio el que salva a los pecadores. Es el Evangelio que quita a los pecadores de ese camino en el cual estaban yendo solamente a muerte y los pone en un camino de salvación. Y gracias a Dios por eso. El Señor Jesús murió en la cruz. Primero se encarnó, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Toda esa obra que representa el Evangelio es lo que nos quita a nosotros del Hades y nos deja en el reino de los cielos. Muy importante que podamos entender eso. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar el Evangelio. Porque estamos llamados a compartir a otras personas acerca de Cristo. Y tenemos que seguir haciéndolo. En este punto hemos visto cómo la iglesia está compuesta por todos los creyentes que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora vamos a ver las implicaciones de conocer esta verdad tan fundamental. Punto número 3, la iglesia y la autoridad que Dios le dio. Aquí Mateo va a seguir desarrollando este texto, va a seguir mostrando. Ya primero nos mostró quién era esta roca, que es la iglesia. Ya nos mostró cómo Dios conformó esta iglesia a través de revelarnos quién era el Hijo de Dios, que es el Evangelio. Y ahora nos va a mostrar la autoridad que tiene la iglesia en los siguientes versos. Verso número 19: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Se ha hablado mucho de esto, y realmente muchas veces no hemos entendido de forma correcta. Pero lo que yo quiero decir y hacer énfasis nuevamente es el Evangelio de Jesucristo, entendido por pecadores como nosotros éramos, representa la puerta y la llave para poder conocer a Cristo como nuestro Salvador. Esas llaves del reino tienen dos implicaciones. Una, que es la primera, mostrándonos a nosotros ciegos quién es el Señor y dándonos salvación, dándonos esperanza,
Mañana José lo va a predicar mucho más a detalle de Romanos 10, pero quiero leer Romanos 10, 17. Dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que las personas pueden tener en Jesucristo vienen porque escuchan el Evangelio de Jesucristo. No van a ser nuestra bonita forma de hablar, no va a ser nuestra forma de convencer lo que va a salvar a un pecador. Va a ser el Evangelio de Jesucristo que puede dar vida al que estaba muerto. Y solamente Él. En 1 Corintios 1:21 dice que Dios decidió revelarse por medio de la predicación y salvar por medio de la predicación. Y en Lucas 11:52 nos muestra lo opuesto, lo que hicieron los fariseos. Lucas 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando, se los impedisteis. Él se está refiriendo a los fariseos y cómo realmente ellos se habían interpuesto y habían sido como ese eclipse del cual hablábamos antes, no permitiendo que las personas puedan conocer a Dios, sino poniéndose entre medio con religiosidades y con cosas que no tenían que ver con el Evangelio de Jesucristo, y siendo ellos los protagonistas y no el Evangelio de Jesucristo. Algo que también nosotros podemos llegar a hacer. Si nosotros decimos, solamente eres salvo si cumples toda esta lista de cosas, no estamos predicando la gracia del Señor. Evidentemente, y ahorita vamos a entrar, el Señor exige santidad. Hay una exigencia del Señor de santidad, pero la santidad no es para salvación. La santidad representa un fruto de la salvación que hemos tenido. Y es de suma importancia ese orden. En matemáticas podremos decir, los factores no alteran el producto. En este caso sí altera. Porque estaríamos diciendo que nosotros tenemos el poder para salvarnos o para salvar a otros, cuando no lo tenemos. Y es solamente el Señor quien lo tiene. Entonces, es de suma importancia entender estas llaves del reino. Es la forma en la que presentamos el Evangelio de Jesucristo para que otras personas puedan conocer a Dios. Y lo siguiente que viene es de suma importancia, porque dice, y yo también te digo, es el verso 19, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Dios le ha dado una autoridad a la iglesia. Ahora, es importante entender que esas mismas palabras y la forma en la que eso está hablado, narrado, lo podemos ver en Mateo 18. Mateo 18, verso 18, cuando está hablando de la disciplina eclesiástica como se conoce, usa las mismas palabras. Entonces, evidentemente, otra vez, no es que esto era para Pedro solamente. Sí, Pedro es otro creyente del Señor. Es más, un creyente muy importante que se le ha dado un privilegio que probablemente no todos lo hemos tenido. Pero es un hijo de Dios que ha recibido la revelación de Dios para creer en Dios por gracia, no por obras. Entonces, nuevamente vemos otro punto donde nos muestra que esto vino de Dios. Y esa es una combinación, porque cuando vemos en Mateo 18, que explica justamente esto y desarrolla, nos muestra de que, bueno, la iglesia de Dios está llamada a buscar santidad. Cuando dice todo lo que ates o desates, se está refiriendo específicamente a que nosotros tenemos que ver y exhortar primero a las personas a que realmente busquen a Dios. Pero también si alguien está andando como no debe andar, estamos llamados a exhortarle y a que realmente escuche. Y en Mateo 18 nos da los pasos específicos que se debe tomar como iglesia para mostrar que realmente en la iglesia hay santidad.
Porque estamos hablando de la novia de Cristo, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una importancia, porque es la representación de Dios acá en la tierra. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Haciendo un pequeño resumen de todo esto, hemos podido ver que había una interrogante al comienzo. ¿Quién era este? ¿Quién era este Señor que hacía milagros? Porque no pasó inadvertido. Y prácticamente nos muestra que Pedro pudo identificarlo. ¿Por qué? Porque el Señor le había revelado esta verdad. Y a través de eso pudo confesar que Él era el Hijo de Dios. Y en lo que hemos podido desarrollar, hemos visto que en realidad no solamente eso venía para Pedro, sino para todos los que en algún momento hemos confesado a Dios como nuestro Salvador, ya que Dios nos ha revelado eso a nosotros también. Y es ahí donde tenemos esa obligación de compartir el Evangelio de Jesucristo y de hacer prevalecer la santidad de Dios en la iglesia. Algo de suma importancia. Cuando nos encontramos en un capítulo como este de Mateo 16 y nos damos cuenta que en todo el libro de Mateo se encuentra la iglesia, el título de la iglesia solamente 2 veces, Mateo 16 y Mateo 18, entonces nos damos cuenta que el Señor tenía algo importante que decirnos. El Señor reiteradas veces hablaba del reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Es aquí donde nos muestra que la iglesia es la confesión de todos nosotros, compuesta por todos nosotros, es la que es la llave para que las personas puedan tener ingreso al reino de los cielos. Y no por nosotros, sino por lo que Dios hace a través de nosotros, salvando pecadores que escucharon el Evangelio por tu boca o por la mía. Una tarea muy importante. Entonces acá, a modo de conclusión, yo quiero invertir el verso 20. El verso 20 dice: entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Había una labor y había una tarea muy importante en ese verso. Señor Jesús tenía que ser crucificado. Y realmente si todos los galileos hubieran podido abrir sus ojos y se hubieran dado cuenta que a quién estaban matando, no creo que lo hubieran matado. Pero lo mataron. En ese momento fue así, porque eso tenía que cumplirse, porque realmente Él tenía que ser ese cordero que iba a quitar el pecado de nosotros. Queridos hermanos, hoy día la historia es diferente. Ya Jesucristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Y es importante que esta verdad la gritemos a todo pulmón, a toda nación, a todo lugar, en toda iglesia. Es importante que esta verdad que se ha predicado aquí, que en ese momento Jesús dijo, no quiero que eso se desparrame, se diga, se hable. Ahora, en este momento, es tiempo de decirla. Es tiempo de que las personas conozcan al Señor y que por medio de la predicación lo puedan escuchar. Y que por medio de la iglesia y la autoridad que tenemos exista santidad en la iglesia. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente tú eres el dueño de la iglesia. Tú por medio de tu Hijo Jesucristo has formado y conformado la iglesia de personas que probablemente no queríamos saber de ti, que estábamos lejos de ti. Pero así como decíamos antes, has decidido revelarte y ahora podemos conocerte. Ayúdanos, Señor, a poder no dejar esa verdad para nosotros. Y así como hacíamos una comparación con la luna, no ser
una luna nueva que básicamente está oculta, no quiere reflejar a Cristo, sino ser esa luna llena que sin importar dónde estemos, las personas puedan ver en nuestras vidas y en nuestra iglesia la gloria de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.